Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Abril 9. No te desalientes hoy. Sí, te has percatado de tus debilidades y fracasos, pero para cada uno de ellos existe gracia perdonadora y transformadora. Cuando lo lees parece que no es correcto. Parece que has entrado en un universo donde todo está al revés. Pero Pablo habla en serio y lo que dice es muy cierto. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Abróchate el cinturón. Aquí vamos. Dios quiso que fueras débil para protegerte de ti mismo y para hacer que evalúes la fortaleza que solo Él puede dar. De esta manera, las debilidades que Dios te envía no son un impedimento para una buena vida. No están obstruyendo su plan amoroso. No son señal de su falta de cuidado. No indican un fracaso de sus promesas. No exponen grietas en la teología que tanto apreciamos. No indican que la Biblia se contradice a sí misma cuando dice que Dios suplirá todas tus necesidades. No, estas debilidades son herramientas de su celosa y formidable gracia. Te protegen de la arrogante autosuficiencia, la cual nos tienta a todos. Dichas herramientas te impiden pensar que eres capaz de lo que en verdad no eres. Te recuerdan que estamos necesitados y que fuimos creados para ser dependientes de aquel que es mayor que nosotros. Causan que hagamos todo lo que nosotros nos resistimos a hacer. Correr en humildad a Dios por la ayuda que Él solo nos puede dar. Así que tus debilidades no son un gran peligro que debas temer. A lo que realmente debes temer es a tus ilusiones de fortaleza. Cuando te dices a ti mismo que eres fuerte, dejas de estar emocionado sobre el rescate, la transformación y la gracia de Dios. En realidad, Pablo celebraba sus debilidades, porque al hacerlo, el poder de Dios descansaba sobre él. Él no vivía una vida llena de temor, desaliento y envidias. Él estaba contento con el hecho de saber que la debilidad es la puerta al poder que solo Dios puede suplir. Para profundizar y ser alentados, Efesios 6, del 10 al 20. Muchísimas gracias, mi hermana. Muy buenos días, hermanos. Que la paz del Señor esté con todos nosotros en esta mañana. Eh, Como se pueden dar cuenta, también estoy bastante afectado por la gripa. Eh, Considero que la finalidad de estos devocionales está en cuánto somos confrontados en nuestro diario vivir con respecto a la escritura del Señor. Porque con todo respeto, con todo el respeto que ustedes merecen, es mucha la palabra que como creyentes hemos recibido. Y si nuestras vidas siguen igual, pues es como arar en el mar. A veces considero que con estos devocionales es como si el Señor nos cogiera de los hombros y nos pegara un sacudón y nos dijera, hey, mira, reacciona, te estoy hablando. Y principalmente
el enfoque de este devocional, del devocional de hoy, nos lleva a que tengamos una gran reflexión, sobre todo que, como dice el autor del devocional, uno de nuestros mayores enemigos somos nosotros mismos, nuestro ego, nuestro orgullo, y en la gran mayoría de los seres humanos, la tendencia es a que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios para nada. Voy a citar un pasaje de la Escritura que está en Filipenses, capítulo 3 del versículo 4 al 7, donde Pablo está haciendo un llamado al pueblo, diciéndoles que él, como ser humano, tiene de qué gloriarse. Dice el versículo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tremendo. Pero así somos los seres humanos. Y eso que lo que Pablo aquí describe está basado en la ley de ese entonces, la ley de Dios. Podemos decir que Pablo tenía de qué sentirse orgulloso, pero la verdad lo más importante es lo que dice a continuación en el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo comienza mostrando que si alguien pudiera confiar en la carne, en sus méritos humanos, él tenía razones de sobra. Linaje, obediencia a la ley, celo religioso. Era, humanamente hablando, intachable. Pero aquí está el punto. Todo eso, aunque parece valioso, nada de eso podía justificarlo delante de Dios. Y mis amados hermanos, todos que pertenecemos a una iglesia reformada, encontramos que la clave es que la salvación no se basa en obras humanas, sino en la gracia soberana de Dios. Ningún logro, por más religioso que sea, puede reconciliarnos con el Señor. Y mis hermanos, a nosotros nos sucede lo mismo. Por eso lo que necesitamos es un cambio radical de nuestra perspectiva y poder decir lo mismo que dijo Pablo con contundencia: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que antes valoraba, ahora lo considera basura, comparándolo con Cristo. Y esa debe ser nuestra meta. A veces pensamos, claro, que todas esas cosas no es que sean malas en sí mismas,
pero son inútiles para nuestra salvación. Y a veces nos ufanamos de lo que tenemos, de lo que conseguimos, porque tenemos un trabajo bueno, creemos que lo tenemos todo, o porque soy un buen profesional y me va muy bien en la vida y puedo mantener muy bien mi familia, no necesito de Dios. Esa es nuestra condición humana, nuestra condición caída y pecadora. Realmente podemos considerar que estas cosas, tenerlas como Pablo por basura, esto nos lleva a una conversión verdadera. No solo añadir a Cristo a nuestras vidas, sino reordenar completamente nuestros valores. Y este pasaje realmente confronta directamente el orgullo espiritual. Es, no sé, pienso yo que a veces es fácil confiar en que voy a la iglesia, que conozco la Biblia, que tengo una buena conducta, pero hermano, déjenme decirles que si estamos apoyando nuestra seguridad en esto, estaríamos en el mismo error que Pablo antes de conocer a Cristo. La justicia que salva no es la nuestra, es la de Cristo que fue imputada a nosotros. Examinemos muy bien en qué estamos confiando realmente, en Cristo o en nosotros mismos. ¿Estamos confiando en lo que Cristo hace o en lo que nosotros hacemos? Reconocemos que nuestros logros espiritual no nos hacen aceptos ante Dios. Y debemos aprender a ver a Cristo como nuestro mayor tesoro, no como un complemento de nuestra vida. Y ahí está el problema de muchos cristianos, que realmente ven a Cristo como algo más en nuestras vidas, ¿no? Cristo es y debe ser para nosotros nuestro mayor tesoro. Aquí puedo decir que no hay punto medio. ¿Por qué? Porque o confías en tus méritos o confías en Cristo. Y nuestra fe siempre vive tambaleando. Y todo lo que no es Cristo como base de nuestra salvación es perdido. Cristo es la única ganancia verdadera. El apóstol Pablo también nos habla de un aguijón en la carne que le fue dado para que no se exaltara. Y como ya vimos, él mismo lo manifiesta, tenía de qué gloriarse, pero el Señor tenía un propósito con la vida de Pablo. Si ustedes recuerdan en ese pasaje donde él iba camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, y queda ciego, y así ciego lo llevan hasta Damasco, y allá en Damasco él recupera la visión por la obra del Señor. Y lo más tremendo en ese pasaje es cuando el Señor dice que tendría que padecer mucho por causa del nombre de Cristo.
Y creo que el primer padecimiento fue ese, cuando dice que se cayeron de sus ojos como unas escamas. Él recuperó la vista. Pero según algunos teólogos, dice que los párpados de Pablo quedaron muy horribles, tanto que era repugnante mirar a Pablo a los ojos, porque era como ver sus ojos en carne viva, por sus párpados como volteados. Ese fue el aguijón que el Señor le dio. Y esto nos enseña algo muy profundo, porque incluso nuestras debilidades y sufrimientos están bajo la soberanía de Dios. No son accidentes. Dios los usa como instrumentos para moldear nuestro carácter y mantenernos dependientes de Él. Desde una perspectiva reformada, reformados siempre reformándonos, entendemos que Dios es quien gobierna todas las cosas. Y como lo dijo el hermanito Odimar hoy en su oración, todo está bajo el control del Señor. Eso tiene que estar muy claro en nuestras mentes. Dios gobierna todas las cosas con un propósito perfecto. Y aún aquello que nos duele tiene un fin redentor. Es más, el mismo Pablo nos dice que rogó 3 veces que el Señor le quitara ese aguijón. Pero ya sabemos, y todos conocemos que la respuesta de Dios fue distinta. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que debemos entender en esta mañana. Aquí hay una lección directa. Dios no siempre quita nuestras cargas, pero siempre nos da la gracia suficiente para soportarlas. Su respuesta no fue quitar el problema, sino darle algo mejor, su presencia sostenedora. Y algo muy importante aquí que debemos entender es que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo llega a una conclusión sorprendente. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Eso es lo que somos nosotros, seres débiles. Aunque esto parece que fuera en contra de toda nuestra lógica, ya que nosotros queremos fuerza, queremos control, autosuficiencia, pero Dios muestra su poder precisamente cuando nosotros reconocemos nuestra insuficiencia. Y la vida cristiana, mis hermanos, no se trata de aparentar fortaleza, sino de depender completamente de Cristo. Mis hermanos, ahora quiero que consideremos 3 cosas. Cuando estamos pasando por una dificultad que no se va, y por favor, no asumamos que Dios nos ha abandonado. Por el contrario, puede ser el lugar donde más quiere mostrar su gracia. Segundo, debemos dejar de luchar por ser fuertes a nuestra manera y debemos aprender a descansar en la suficiencia de Cristo. Tercero, debemos cambiar nuestra oración. No solo pedir que Dios quite la carga,
sino pedir que Dios perfeccione su poder en nosotros a través de la misma carga. Hermanos, una carga para nosotros puede ser una ofensa recibida. Y quiero que seamos conscientes cuánto trabajo nos cuesta perdonar al ofensor. El Señor Jesús nos enseñó que es perdonando a los ofensores como Dios el Padre nos perdona a nosotros nuestras propias ofensas. Yo me puedo preguntar, cualquier ofensa que yo haya recibido durante toda mi vida, ¿se puede comparar con la ofensa que yo le hice a Dios con mis pecados? No, mis hermanos. Y más sin embargo, Dios me perdonó todas mis ofensas. Lo hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús, por amor de su nombre. Regresando al tema, Dios no necesita nuestra fortaleza. Él obra poderosamente en nuestra debilidad. La pregunta, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? El apóstol Pablo nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto deja claro algo. La vida cristiana no es pasiva ni cómoda. Es una guerra espiritual. Y la Escritura nos dice bien claro, pero no luchamos contra personas, sino contra poderes espirituales. Esto cambia completamente nuestra perspectiva. El verdadero enemigo no es visible y por eso no podemos enfrentarlo con medios humanos. Pablo no nos dice que seamos fuertes, sino que nos fortalezcamos en el Señor. Y ojo, mis hermanos, esa diferencia lo es todo. Debemos entender que el creyente depende completamente de la gracia de Dios, inclusive para resistir el mal. No se trata de disciplina humana, sino de una vida sostenida por el poder de Dios. Si intentas pelear esta batalla en tus fuerzas, déjenme decirles que ya la hemos perdido. Y algo muy importante, Dios no nos deja indefensos. Por eso Dios nos da su armadura. Y todos conocemos bien cómo es su armadura. El cinturón de la verdad es el vivir afirmado en todo lo que oímos, hacemos y decimos, que sea basado en la palabra de Dios. La coraza de justicia no es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. El calzado del evangelio, eso es estar firme en la paz con Dios. El escudo de la fe es confiar en las promesas de Dios. El yelmo de la salvación es la seguridad en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Aquí en esta armadura vemos cómo cada pieza apunta a Cristo. No es una armadura construida por nosotros, sino una armadura espiritual provista por Dios
para librar una guerra espiritual. Y Pablo termina diciendo, orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la oración es el campo de batalla constante. La palabra es clara cuando nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Personalmente considero que aquí está la clave que muchos descuidamos, pues no basta con conocer la verdad, hay que vivir en dependencia continua de Dios. Y la oración no es un complemento, es esencial para resistir. Una vida sin oración es una vida desarmada. Mis hermanos, debemos dejar de subestimar la guerra espiritual, pues todos estamos en batalla, queramos o no. Ahora examinémonos si estamos confiando en nuestras fuerzas o en las fuerzas de Dios. Por favor, usemos diariamente esa armadura que el Señor nos da. Llenémonos de la palabra y oremos constantemente. Permanezcamos firmes y nunca retroceder. Y mis amados hermanos, recordemos siempre que la victoria del creyente no depende de nuestras fuerzas, sino de permanecer firmes en Cristo y vestidos con toda la armadura de Dios. Acompáñenme a orar.